Buenas noches con todos, con todas. Otro programa más de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Otro diálogo con la educación, con temas importantes, trascendentes de la educación. La noche de hoy conversaremos sobre educación y transformación del conflicto. El conflicto es connatural a la relación humana y la educación no es la excepción. Diversas formas de conflicto se dan en la institución educativa, entre pares, entre docentes, con directivos, desde las relaciones de poder o también hay conflicto desde actores externos a la escuela y su relacionamiento. El conflicto en la educación se da fuera de la institución educativa entre actores que generan la política educativa y sectores de la sociedad que no la aceptan. Los sindicatos de docentes en algunos casos están en conflicto con el ministerio por ciertas situaciones. Sin embargo, es importante solventar los conflictos para avanzar. Transformarlo es otra vía. ¿Cómo? ¿En qué medida se transforma el conflicto? Es sobre lo que conversaremos esta noche con nuestra invitada, la doctora María Sara Gijón, especialista en estos temas. ¿Quién es María Sara Gijón? Es jurista, es coach, mentora y docente. Estudió leyes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en leyes en Harvard Law School y un diplomado en género y economía en Flaxo, Ecuador. Actualmente es presidenta de la ONG AC Democracia. Es coach ontológica corporativa y coach de la metodología non-conflict. Buenas noches, María Sara, bienvenida. Gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí con ustedes, contigo obviamente, y con las personas que nos están escuchando. Genial. De entrada, pues una pregunta básica, un pilar para este diálogo. ¿Qué es un conflicto de su amplia dimensión? Bueno, en su amplia dimensión, el conflicto justamente es una diferencia de mirada, una diferencia de posición, una diferencia de una opinión inclusive en relación a un hecho o a una acción o una omisión o ante cualquier evento con el que uno se enfrente. Inclusive una diferencia ideológica, una diferencia... Sí, básicamente tener diversidad de miradas y que estas miradas sean tan diversas que obviamente chocan. Básicamente eso es un conflicto. Miradas que chocan, una diferente perspectiva, pero sin embargo hay como que se diría diversos tipos o grados de conflicto, ¿no es cierto? Claro que o sea, sí. Una cosa es... de tener una divergencia sobre el color que quisieras del mueble para tu casa, claro. En el caso de una familia, y otra más grande son diferencias, qué sé yo, de corte de relaciones de poder o de factores económicos, etcétera. ¿Cómo podrías detallar estos tipos de conflictos si es que hay una clasificación o algo así? Sí, bueno, en realidad hay muchas clasificaciones digamos, de los conflictos, ¿no? Ya sea por el tipo de conflicto, como tú bien mencionas, puede ser un conflicto familiar, puede ser un conflicto justamente en el ámbito educativo, que es del que hablaremos hoy, puede ser un conflicto de fronteras entre dos países, puede ser un conflicto, como tú bien mencionas, entre personas que tienen distintos niveles de poder, por ejemplo, entre un jefe y su subalterno. Puede ser también conflictos entre personas que somos pares, es decir, personas que estamos en igualdad de condiciones supuestamente, pero que igual entramos en conflicto. A mí me gusta cuando hablo del conflicto decir que nosotros nacemos conflictuados, los seres humanos. ¿Por qué? Y esta es la cosa más divertida, ¿no? Como mamá, ¿sí? Te digo que el primer conflicto con el que me encuentro como madre y con el que se encuentra el bebé o la bebé cuando nace, es la falta de adecuada comunicación entre el bebé y la mamá, porque el bebé nace y ni bien nace empieza a llorar. Y la mamá, primeriza sobre todo, no tiene idea de qué le pasa al bebé. No sabe si tiene hambre, no sabe si tiene frío, no sabe si tiene un gas, no sabe qué le pasa. Y el bebé, evidentemente, o la bebé, no sabe expresar qué es lo que le pasa, solo llora. Y claro, ahí empiezan los conflictos porque la mamá desesperada empieza a ver qué es lo que mismo le pasa hasta que al fin le achunta, como quien dice. El guagua se calma, el bebé se calma.
a medida que van pasando los días, ¿no es cierto? La mamá ya empieza a entender qué tipo de lloro es para qué. Que lloro es por hambre, que lloro es porque le duele algo, que lloro es por frío, ¿me entiendes? O simplemente, perdóname, pero Wambra de miércoles solo quiere que le marquen para estar tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, inmediatamente la mamá ya empieza a identificar qué es lo que pasa. A medida que el niño va creciendo, ya empieza a hablar, ya puede expresar qué es lo que quiere. Y ya puede empezar a comunicarse de manera adecuada con su papá o su mamá y empiezan a haber, digamos, menos conflictos por falta de ese tipo de comunicación. Pero obviamente siempre, digamos, en las relaciones familiares, tú sabes que siempre se presentan los conflictos, ¿no? Entonces yo digo que los seres humanos vivimos en el conflicto. Tú mismo al empezar esta entrevista hablaste de que es connatural al ser humano. Y el conflicto en sí no es malo. Ese es el tema. La gente oye conflicto y dice, no, es que esto es terrible, ¿no? Yo huyo del conflicto. Y de hecho, muy tradicionalmente en nuestro país, y yo creo que en muchos países, pero hablemos del Ecuador, los ecuatorianos y las ecuatorianas no sabemos cómo enfrentar el conflicto. Y en muchas ocasiones decimos, es que no hay conflicto. Es decir, no está pasando nada, todos estamos felices y contentos. Pero resulta que el conflicto está, y el conflicto empieza a escalar. Y llega un momento que va a explotar si tú no atiendes ese conflicto, ¿sí? Una segunda cosa que puede pasar es que sí, reconoces que hay un conflicto, pero no haces nada al respecto. Con lo cual igual dejas que siga creciendo el conflicto. O sea, rehuyes del conflicto. Sí, un detalle, ¿Sí? Discúlpate, corto. Entonces, diríamos de la primera parte que comentabas, que la comunicación es el eje de una resolución de conflicto. ¿O es lo único? No es lo único. Definitivamente no es lo único, pero es un elemento muy importante. Una adecuada comunicación, el reconocimiento de que hay un conflicto, es muy importante. Y después identificar en qué etapa está el conflicto. Entonces ahí, como estabas desarrollando, disculpa, el tema de... Sí, entonces yo lo que te estaba diciendo es que efectivamente ante un conflicto tenemos, digamos, malas prácticas, pongámoslo así, ¿no? Una de ellas es desconocer que hay el conflicto, o sea, nos hacemos los giles, como quien dice, ¿no? No hay conflicto. Y resulta que el conflicto sigue creciendo. La otra es reconocer que hay un conflicto, pero no saber qué hacer o rehuir el conflicto. O sea, yo no quiero enfrentar el conflicto y resulta que el conflicto sigue. Y hay otra que es todavía más perversa, ¿no es cierto? Una acción muy típica, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Yeah. Pero no solo. Y hay gente que se aprovecha del conflicto, es decir, saca ventaja del conflicto y entonces le mete leña a fuego al conflicto, ¿sí? En ninguno de los casos estamos gestionando el conflicto de manera adecuada, sino que simplemente estamos permitiendo que el conflicto siga y en algún momento eso va a explotar. Y ya hemos visto que en el Ecuador y en el mundo entero muchos conflictos explotan y ya se convierten en guerras o en masacres o en peleas. Empecemos en el ámbito educativo. Los niños, ¿no? Los niños empiezan con un conflicto que puede ser resuelto de manera adecuada si la maestra o el maestro o los mismos niños tienen una metodología de gestión del conflicto, ¿sí? Pero como normalmente eso no pasa en el ámbito educativo, algún rato los wambras empiezan ya la bronca. Y recordarás muy bien, ¿no es cierto? En todo colegio pasaba que los chicos empezaban a golpearse en el patio, ¿no? Y empezaban los puñetes. Y a veces los otros niños hacíamos, perdón, pero yo también participé en algún momento en rondas, mientras los wambras otros se estaban dando de puñetes. Y no había nadie que les pare, ¿sí? Entonces, no es precisamente la mejor manera de resolver un conflicto el llegar a los puñetes, sí. ¿No es cierto? Y en ese sentido, o sea, tú identificas como fases, ¿no? Dices, me niego a ver, sé que hay, pero me niego. Las otras posiciones que nos has relatado, el no hacer nada o el beneficiarse. ¿Y qué otras dificultades hay para resolver conflictos de manera general? Una es la comunicación, me decías, una falta de comunicación. Otra es el no identificar o no querer identificar este conflicto. ¿Qué más hay para que sea difícil? Porque realmente, si decíamos que es connatural al ser humano el conflicto, pero también es connatural el vivir en conflicto muchas veces, ¿sí? ¿No? Y por todo lo que tú manifestabas. ¿Pero qué otras dificultades hay? Bueno, para empezar, yo creo que como digo, lo primero que uno tiene que hacer ante un conflicto es reconocer que existe. Es lo primero.
Al reconocer que existe, tú dices, entonces, bueno, vamos a enfrentar ese conflicto. Y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en relación a ese conflicto es cuáles son las partes del conflicto. ¿Quiénes nomás están involucrados en el conflicto? ¿Cuál es la historia del conflicto? Entonces, ahí hay que hacer un poquito una investigación. ¿Por qué hemos llegado, digamos, a estas divergencias? A estas divergencias que parecen simples, pero que si uno no las maneja, empiezan a volverse, digamos, causa. Mira, hay hasta divorcios que llegan por una cosa muy simple, ¿no? He visto yo parejas que pueden llegar al divorcio porque simplemente uno de los dos, ¿no es cierto?, no es capaz de, después de cepillarse los dientes, cerrar digamos, la pasta de dientes, ¿no? Cerrarle. Pero esa no será como un detonante de puede ser, una serie de elementos que están. Puede ser, pero en todo caso, eso está causando ya una incomodidad, llamemos. Y durante muchos años. Y durante muchos años, por más que una persona le pide a la otra, oye, por favor, cierra, claro. Cierra, ¿no? Y resulta que el otro o no le da la gana, o simplemente es un despistado. Y la otra persona también podría simplemente ella cerrar, ¿no? Esta otra persona solo cierra y se acabó el conflicto. Evitar que ese conflicto, que esa divergencia se convierta en bronca. Correcto. Otra típica de las personas que viven en mismo hogar, no necesariamente parejas, es dejar arriba o abajo la tapa del excusado. Yo he visto broncas por eso. Ya, yo no tengo problema, yo llego y bajo. ¿Me entiendes? O sea, pero si hay cosas que incomodan a los otros, ¿por qué no hacer ese pasito adicional y para que nadie entre en la bronca, ¿no? Entonces hay que ver un poco, como te digo, la historia, ¿no es cierto? Si ya son años de esto. Una dificultad, no ver la historia, no dialogar y no ver la historia. No ver la historia, no identificar dónde está. De pronto, como tú bien dices, es solamente un síntoma. No es precisamente ese el conflicto. Probablemente el conflicto sea que la una o la otra persona es intransigente y la otra persona simplemente no quiere cambiar. ¿No es cierto? Pero no se han sentado a conversar sobre el tema, sino que siguen solo en eso de sigues dejando, ¿no es cierto?, la tapa alzada en vez de bajarle. En vez de que le digo, oye, ven a tomarte un cafecito conmigo. Quiero conversarte algunas cosas que a mí personalmente me molestan, y creo que juntos podemos resolverlo. ¿Me entiendes? Pero no pasa eso. No se sientan a conversar. El diálogo es una de las formas de transformar el conflicto y resolverlo inclusive. ¿No es cierto? Resolverlo porque si ya conversamos y decidimos cambiar nuestro accionar, es probable que ese conflicto deje de existir y ya no haya razón para la bronca, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces, como te digo, uno, reconocer el conflicto, identificar cuáles son las partes del conflicto, que pueden ser 2 o más. 3, estudiar un poquito la historia del conflicto y también identificar en qué nivel está el conflicto. Y sobre la base de en qué nivel está el conflicto, ver cuál es la mejor manera de enfrentar ese conflicto. ¿Cómo identificas en qué nivel está? A veces no hay como percepción, ¿no? Quizás en un conflicto más político puedes identificarlo, o sea, empieza como lo que pasó hace algunos años con el 30S. Sí, claro. ¿No? Empezó con una demanda salarial y escaló, el conflicto no se solventó en el nivel preciso, con los actores precisos, hasta que fue el presidente, con una característica de su personalidad, también que hizo que haya un conflicto grave, con muertos, con heridos, que quizás otros aprovechen eso para usarlo, ¿no? Pero ¿cómo identificas eso? ¿Cómo dices, es fácil o no es fácil? Y dices, no, al final, pero ya está irresoluble y recién me doy cuenta y digo, chuta, ya no hay cómo hacer nada. Sí. ¿Cómo es eso? Yo creo que, evidentemente lo ideal, pongámoslo así, es intervenir en el conflicto lo más pronto posible. O sea, una vez que tú identificas que hay un conflicto que puede estar causando resquemores, resquebrajamientos, incomodidades, broncas, ¿no es cierto? Si tienes la capacidad, porque también tienes que tener la capacidad de enfrentar el conflicto, ya sea que seas una parte o seas alguien cercano a las partes que están en el conflicto, lo mejor es actuar lo más pronto, pongámoslo así. Pero si no lo has hecho o de pronto te enteras ya muy tarde, lo primero es hablar con las partes.
hablar con cada una, de pronto no al mismo tiempo, porque recordemos que si ya está muy dañada la relación, no puedes hablar con ambas partes al mismo tiempo. Pero puedes hablar primero con una, empezar a conversar, identificar. Esto hacemos los coaches, por ejemplo. Claro, es Los una coaches mediación, ¿no? Un proceso de mediación. La mediación quizás. ya es un segundo momento. Es un segundo momento. En donde tú identificas cuál es el nivel del conflicto y dices, a ver, veamos cuál es la mejor manera de resolverlo. ¿Sí? Pero conversando con las partes, haciéndole preguntas que se llaman como preguntas poderosas, en donde tú vas a meterte, digamos, en la vida privada de esas personas, ¿no es cierto? O en la vida, sí, o pública, en el caso de que sea un conflicto público, pero te tienes que empezar a meter en ciertas dinámicas y ciertos dominios de esas personas y te toca hacer preguntas, ¿no? Nos toca hacer preguntas que sean importantes, que son parte de una metodología, ¿no es cierto?, de gestión del conflicto, para identificar en qué etapa estamos. ¿Qué etapa está el conflicto? En la primera parte conversábamos sobre esta conceptualización, esta generalidad de procesos, que aterrizabas de una metodología quizás, pero ¿qué conflictos se dan en la educación? Mencionabas un poquito los conflictos interpares entre estudiantes, ¿no? Que empieza lo que ahora se denomina bullying y el otro no se aguanta, y en nuestro tiempo, que somos casi coetarios, pues nos íbamos a los puñetes en el centro del patio o a la salida, nos vemos a la salida. Pero esos no son los únicos, ¿no? No. ¿Cuáles conflictos se dan y cuáles son sus alcances? Bueno, en realidad yo creo que en el ámbito educativo, que puede ser desde el prekinder, desde el prekinder, la escuela, el colegio, la universidad, en todos los ámbitos educativos se pueden presentar todo tipo de conflictos, ¿no? Ya mencionamos uno, el de los pares. Pueden darse conflictos en el aula propiamente, ¿no? En donde inclusive el conflicto sea entre los docentes y los alumnos. Generado ya sea por el docente o la docente o los alumnos. Que puede ser nuevamente por falta de una adecuada comunicación, una adecuada metodología de cómo llevar el aula, ¿no? En donde haya respeto mutuo. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes. Y nuevamente recordando los tiempos en que éramos estudiantes, en la primaria recuerdo pocos conflictos complicados, la verdad, entre docentes y alumnos, porque creo que al menos en nuestros tiempos le teníamos tal veneración al maestro que no nos atrevíamos a generar conflicto propiamente en el aula. De pronto no nos caía bien, pero como que nos aguantábamos, pero en la secundaria ya era fuerte en algunas veces, ¿no? Y yo te digo, yo recuerdo un par de ocasiones en donde inclusive le hicimos llorar a una profesora, los estudiantes, ¿no? Y admito que en esa época a mí no me dio pena de la profesora, porque yo lo que dije, si la profesora no está lista para enfrentar lo que pasa en el aula, entonces no debería enseñar. Fue una actitud un poco bastante agresiva de mi parte. Claro. Sin embargo, yo no fui la que le hizo llorar, ¿no? Fueron otros compañeros. Entonces se pueden dar este tipo de conflictos. También se pueden dar conflictos con las autoridades de la entidad educativa, ¿no? Ya sea en el caso de un colegio, un rector, o en una universidad también un rector, ya sea con otros docentes, con los mismos docentes en los espacios académicos, ¿no? De los consejos académicos, etcétera. Ahí se presentan también fuertes conflictos y divergencias y muchas veces hasta broncas, pero en muchos ámbitos educativos hay metodologías para resolver ese tipo de conflictos. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas metodologías? Verás, yo creo que una de las primeras metodologías es la negociación, ¿no es cierto? Es, a ver, identificar... ¿Diálogo primero? Sí, primero el diálogo. Sí, primero el diálogo. O sea, ¿saben qué? Paremos un poquito esto, si es que está fea la cosa, ¿no es cierto? Paremos, identifiquemos entre quiénes está dándose esta divergencia que nos está dañando todo el espacio. ¿Cuál es el motivo? ¿No es cierto? Si quieren, vayan a conversar afuera, o si necesitan un amable componedor, ¿no es cierto? Una tercera persona que busque resolver y entender qué es lo que está pasando ahí, que de pronto se calmen las aguas y se vuelva a ese espacio más colegial, digamos, ¿no? De un consejo académico, etcétera. Entonces, el diálogo directo o acompañado de un amable componedor
Que sea aceptado por las dos que partes. sea aceptado, claro, Pero porque los si no... estudiantes, ¿a quién aceptarían? A un profesor querido, quizás. Entre los ¿Qué estudiantes. puede ser si hay un conflicto sí. entre, digamos, inspectores, ¿no? Sí. Y estudiantes? Como tú bien dices, me gustó lo que dices tú. Muchas veces puede ser el mismo rector, si es que el rector es una persona apreciada y respetada. Puede que la unidad educativa ya tenga, digamos, no sé si en el mismo DS o en otros espacios tengan personas especializadas en la gestión del conflicto, que sería lo ideal. Pero es un externo. Tiene que ser un externo. Tiene que ser un externo al conflicto como tal. Pero mejor que sea un externo a la institución o no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque en realidad más bien es bueno que sea alguien que conozca el espacio donde se está produciendo el conflicto y tal vez pueda comprender mejor, digamos, las razones por las cuales se puede haber producido tal o cual ya bronca, no conflicto, porque el conflicto estaba ahí, ¿no? Pero como te digo, ya explotó, entonces ahí es cuando se requiere la actuación inmediata de alguien como un amable componedor, ¿no? Como alguien que ayuda a las partes a dialogar y a negociar. Pero si eso no funciona, ¿no es cierto? Si ya estamos en una etapa más compleja en donde, digamos, haya una denuncia. Mira, hay casos y ahora, bueno, también están ciertos elementos que pueden ser más graves, ¿no? Que pueden inclusive consistir en delitos, que no son solamente temas que se deben resolver dentro del espacio educativo, sino que podría entrar también ya no solo el Ministerio de Educación como autoridad, sino inclusive Fiscalía y demás, ¿no? Estamos hablando de temas, por ejemplo, de acoso sexual. O sea, temas de ahora que son graves como son de grupos de delincuencia organizada dentro de las instituciones. Eso imagínate. Vacunaciones internas, reclutamientos internos, sí. Presiones de estudiantes hacia docentes. Estos como que son conflictos que involucran, como tú dices, temas judiciales. Sí. ¿Y cómo se resuelven o cómo se está resolviendo esto? Porque me parece un tema difícil, porque es los derechos de los niños y de los jóvenes, por un lado, que está muy bien, pero por el otro lado también es los derechos de los maestros, que un maestro fue agredido por padres de familia, otro maestro fue amenazado por estudiantes. Sí. Entonces, ¿cómo es que se está trabajando o se debería trabajar? Sí, yo creo que aquí y ahí, digamos, hay un llamado que se tendría que hacer a las autoridades, en este caso al Ministerio de Educación, si estamos hablando de ese ámbito, o a la CENESID, si estamos hablando del ámbito universitario. Pero ahí por lo menos todos son adultos, ¿no? Pero en el ámbito de escuelas y colegios estamos hablando de menores de edad. Pero como tú mencionas, también están los padres, ¿no? En algunos casos. Si ya hay una agresión, si ya estamos hablando de algo mucho más grave, en donde puede haber habido, inclusive, como digo yo, un delito, tiene que haber protocolos adecuados de acción inmediata y de protección a las partes, como tú bien dices. Entonces, claro, hay que proteger a los más débiles. Y en algunos casos, como dices tú, el más débil puede ser el maestro. Protocolos, eso me parece que es primero, ya nos detallarás a la audiencia qué es un protocolo de este estilo, no un protocolo de un corte judicial, pero también el protocolo es establecido internamente por la institución, es establecido por el DS, por el ministerio. ¿Hay protocolos desde la educación para tratar esto? ¿Se han generado? Sí. ¿O es que es una deficiencia? ¿O es que no se cuajan en la recreación de las realidades particulares? ¿Cómo miras tú eso? ¿Sabes qué? Recuerdo muy bien que la exministra de Educación, María Brown, en su momento, ella desarrolló, junto con especialistas en el tema, una serie de protocolos que deben seguir todas las unidades educativas para casos de conflictos, digamos, no necesariamente me refiero a los ya más graves, sino en general los conflictos que se puedan dar en el ámbito educativo. Hay esos protocolos. El tema es, ¿los conoce todo el ámbito educativo? ¿Los conocen las miles de unidades educativas del país? ¿Ha habido un trabajo adecuado de difusión, ¿no es cierto? Yo diría inclusive, no necesariamente esta es la palabra correcta, pero no sé si sea evangelización una palabra adecuada, pero
que realmente vaya más allá de, oiga, le entrego el documento, fírmeme que ha recibido y que ha leído. No es suficiente. Es un requisito, ir más allá del requisito. No es el requisito, sino que haya verdaderos espacios de reflexión, de análisis, de autoeducación, Mira, me voy a otro ámbito totalmente diferente. El ámbito del lavado de activos, por ejemplo. ¿Ya? Claro, estamos hablando de muchas menos entidades. No es lo mismo las unidades educativas que las instituciones financieras. Pero en las instituciones financieras, todo el personal de las instituciones financieras tiene que saber en qué consisten los distintos tipos de lavado de activo, qué hacer en ese caso, cómo actuar. Hay una serie de cuestiones legales, protocolos, de manuales de procedimientos. De manuales, de qué hacer. No hay. Eso hay. En el ámbito educativo también existe. El tema es que estamos hablando de miles de unidades educativas, millones de estudiantes, decenas de miles de maestros. El tema es que hay que dedicarle, tiene que haber una instancia. No solo una instancia, sino una decisión política, esa es la palabra, una decisión política desde el más alto rango, que sería el Ministerio de Educación, la ministra y los viceministros y los subsecretarios, etcétera, junto con los rectores, por ejemplo. Habría que identificar cuántos rectores hay en el país y tal vez junto con los DECES empezar a llevar este protocolo a la acción. Porque si no, hemos visto casos como, por ejemplo, Ampetra, recordarás bien, o el famoso Principito, el caso de un colegio privado acá en la ciudad de Quito. Al final quedó medio difuso, ¿no? Porque quedaron voces en que decían que más bien no fue el docente, sino que hubo un proceso para culpar al docente sobre esto. Y mira, que yo era en el padre que se fue al país. Sí, en ese ámbito yo prefiero no emitir un comentario, excepto decir que como este ya era un delito, o un posible delito, y había un posible perpetrador del delito, ese es un ámbito ya que sale estrictamente del ámbito de la escuela o del colegio y que va al ámbito penal. Y ahí, obviamente, los especialistas en la materia siguieron con, digamos, el proceso penal, primero haciendo la denuncia ante la fiscalía. La fiscalía es la única que puede determinar si hay o no un delito, ¿no es cierto? Y después se avanza ya al juicio de lo penal, ¿no? Que es un ámbito bastante complejo. Lo ideal es, dices, los protocolos, y yo estoy de acuerdo, pero ante la inexistencia de protocolos, pues la instancia educativa como una unidad tiene una cabeza, un directivo, tiene docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad a su alrededor. Así es. Entonces, en ese sentido tú planteabas el diálogo, la mediación, y en qué medida o hasta qué medida es necesaria la imposición de la autoridad y el disciplinamiento. Yo creo que la imposición y el disciplinamiento debe ser cuando ya no puedes hacer nada más. Y aquí yo quisiera justamente hablar de esa metodología non-flict. Vamos en el tercer bloque. En el tercer bloque, no me adelanto. Más bien miremos esta parte de la relación de poder. Porque hay un ejercicio de poder, o sea, y hay estilos de ejercicio de la autoridad y del poder. Sí, claro. Yo recuerdo algún inspector que era la primera te caigo con todo, con el poder. Con el reglazo. Siempre con el poder, ¿no? Claro. O sea, del reglazo es quizás lo de menos. Las sanciones administrativas, que en un momento de la historia de la educación de este país fueron muy fuertes. Y me refiero, por ejemplo, en los casos en que el presidente de la República pidió que pidan perdón los estudiantes que habían salido a manifestarse a él mismo. O sea, eso es ya una práctica que sobrepasa, ¿no? Sí, claro. Entonces, es ese y otros casos de líderes, de directivos, mucho más negociadores, mucho más de, a ver, chicos, vengan, vamos a conversar como primera reacción. Sí, claro. Entonces, son dos estilos distintos. Sí. ¿En qué medida el disciplinamiento y el poder cuaja o no cuaja, debe cuajar, o necesariamente, como tú dices, solo si es que ya se han agotado todos los extremos? Sí, justamente yo soy de la idea que lo primero debe ser el diálogo, ¿no es cierto? Pero también puede ser que te encuentres con personas que ya no quieren dialogar, que ya se ha roto tanto la relación que el diálogo es imposible. En ese sentido, entonces ya ni el diálogo ni la negociación funciona.
Es más, ya ni el amable componedor probablemente funciona. Pero la mediación sí puede funcionar, ¿ya? Porque en la mediación, que es más allá del amable componedor, en la mediación hay un mediador o una mediadora que tiene que ser certificado. No cualquiera puede ser un mediador. Tienes que seguir todo un proceso para certificarte como tal, ¿no es cierto? Y tienes que tener una metodología de trabajo que es respetar a las partes, ¿sí? Uh-huh. Y identificar nuevamente, ya que ellos no pueden negociar porque no son buenos negociadores o ya se rompió la relación tanto, tú tienes de alguna manera como mediador o mediadora que ayudar a las partes a encontrar una solución al conflicto. Entonces, en ese sentido, si ya vamos al ámbito educativo, lo ideal sería tener mediadores certificados dentro de las unidades educativas, ¿sí? Uh-huh. Sería muy importante. Ahora, ¿cómo logramos eso? Necesitamos miles. Miles. Entonces, ahí viene nuevamente lo otro que te digo yo. Tiene que haber una decisión política. Desde el más alto nivel. Protocolos y mediadores encargados dentro de la comunidad. Pero lo primero es que tiene que haber una decisión política de avanzar hacia esas maneras de resolver los conflictos. No siempre desde el poder, como dices tú. Porque además, también hay una mala comprensión de lo que es el poder. No, yo creo, yo sí he ejercido el poder en algunas ocasiones, en el sentido de que he tenido cargos de poder en los que he podido tomar decisiones, ¿sí? Y lo primero que he pensado yo es, ¿para qué es el poder? En mi caso, yo siempre he pensado y he decidido que mi ejercicio del poder es un ejercicio para servir. ¿A quién? En ese caso, a quienes yo tengo como las personas a las que debo servir. Si como funcionaria pública, yo tengo un grupo, ¿no es cierto?, de personas que dependen de mis decisiones. ¿Sí o no? Desde una decisión chiquita hasta una decisión enorme. Entonces, ¿para qué es el poder? El poder no es para imponer mi voluntad, ¿no es cierto? El poder es para servir a las personas. Si eres el presidente de la República, tienes que servir a los 18 millones. Si eres, como en el caso mío, que estuve en un puesto de toma de decisión en un ámbito tan complejo como fue la contratación pública, pues yo tenía a 3.600 entidades contratantes, a casi 500.000 de proveedores del Estado y finalmente a todos los ciudadanos que tenían que tener bienes, servicios y obra pública de calidad. Entonces yo tenía que pensar en ese gran espectro, ¿me entiendes? Entonces, en cada espacio en donde uno está, entonces si uno es un rector de de un colegio, por ejemplo, público, ¿quiénes son tus, como dicen los gringos, constituents? ¿Quiénes son a quienes debes servir? Todo el alumnado, todos los docentes, los padres de familia y el entorno de ese colegio o unidad educativa. Entonces, tienes que pensar en ellos y no solamente porque ese día amanecí del lado izquierdo o del lado que sea, o derecho o lo que sea, voy a imponer mi voluntad y una voluntad antojadiza. Entonces, el poder debe tener límites. El poder, los límites, las características de quién ejerce, incluso hasta características personales, profesionales, no solo de capacitación técnica o competencias, sino incluso procesos de introspección, autorreflexión. Conversamos sobre educación y transformación del conflicto con María Sara Gijón, coach, especialista, abogada, quien nos da las pautas sobre estos temas. Decíamos, tú nos hablabas de mediación. Sí, la mediación es diferente a la transformación. La mediación es un proceso para transformar el conflicto. ¿Y qué significa transformar el conflicto? Bueno, de hecho, la mediación es una metodología, ¿sí? Es uno de los mecanismos de resolución de conflicto. La transformación se puede lograr de distintas maneras. A través del mismo diálogo que lo mencionamos, a través de una negociación directa o una negociación asistida con un amable componedor. Puede haber un juez de paz. Los jueces de paz también ayudan a resolver conflictos a través de la negociación, a través de otro tipo de procesos se pueden transformar los conflictos. Y cuando hablamos de transformar los conflictos, significa que, como te digo, el conflicto en sí no es malo. Empezamos por ahí, ¿no es cierto? El conflicto en sí no es malo. Los conflictos nos permiten avanzar. El hecho de que tú y yo tengamos una divergencia de opiniones, conversando,
podemos llegar a algo que sea más bacán que lo que tú y yo pensábamos individualmente. Podemos sacar algo bacán, interesante, creativo. O podemos ponernos cada uno en su posición. También. Sin que lleguemos a un antagonismo. Claro. Pero lo bonito de que existan los conflictos en la humanidad, ¿no es cierto?, es que muchos de estos conflictos permitieron que el mundo avance, ¿no es cierto? Por lo tanto, no siempre es malo. También ha habido conflictos que han terminado en guerras, masacres, genocidios, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para transformar el conflicto lo que buscamos es transformarlo en algo positivo. Entonces, no es transformar en algo peor, sino en algo positivo. Y esa transformación se puede dar, por ejemplo, a través de una mediación. Es decir, si las partes ya no pueden hablar directamente porque se ha roto la confianza, se ha roto la posibilidad de comunicarnos directamente, entramos a una mediación. Y puede ser que las dos partes hayan, por ejemplo, si hay un contrato, me invento un contrato de compra-venta, y finalmente no hubo alguna divergencia compleja sobre un tema que no tenga que ver con el precio, sino algún otro ámbito relacionado con la compraventa de algo, y o ya hubo la compraventa, ¿no es cierto? Y hay algo que le molesta al que compró, etcétera. Entonces, las dos partes en el mismo contrato establecían la mediación como una forma de resolver, ¿no es cierto? O puede ser un contrato de distribución, que es una relación más larga. O los temas entre empresarios, trabajadores y el Ministerio de Trabajo en la fijación de salarios mínimos, ¿no? Exacto. Entiendo, tú sabrás más, que se plantea y dice, pónganse de acuerdo entre ustedes, dice el gobierno, si no se ponen de acuerdo entre ustedes, voy yo y pongo el punto. Exacto. ¿No? Esa es una de las maneras, claro. Pero como te digo, si ya las partes no se conversan, no pueden dialogar, entonces se ponen de acuerdo, ya sea en un mismo contrato, es decir, previamente, o el momento en que ya la cosa se complica, una de las partes le llama a la otra o le hace saber a través de su abogado, porque puede ser que ya ni quieran hablarse, ¿no es cierto? Y le dice, ¿quisieras que vayamos a una mediación? Porque puede ser que no haya un contrato previo, sea un contrato solamente verbal. Y entonces las partes juntas dicen, sí, vamos a una mediación. Porque si no, esto ya va a ir a las cortes. Y sin embargo, ahí cabe una pregunta. Se generan procesos de mediación. Se firma un documento de mediación, pero una de las partes está en libertad de posteriormente volver a plantear una demanda. Bueno, a ver, pongámoslo así. Y entonces, algo así como la mediación que ya hicimos tiene una temporalidad ubicua según la voluntad de los mandantes. No debería ser así, en el sentido de que yo diría que en la gran mayoría de casos, si las partes realmente no están de buena fe, y no de mala fe, sino realmente hay buena fe, entran a una mediación. En esta mediación, el mediador o la mediadora, efectivamente, a través de toda una metodología que, como te digo, requiere preparación y una certificación, ¿no es cierto?, se llega a una decisión de las partes, porque las partes son las que deciden, el mediador no decide. Pero eso te digo, ¿ya? la una después dice... Puede pasar. Sé que ha pasado. No, sí ha pasado. Pero yo diría que son en la minoría de los casos. ¿No? Son en la minoría de los casos. ¿Por qué te digo? Porque el mediador o la mediadora certificado se da cuenta si una de las partes realmente entonces no está de buena ¿es un hueco fe. de la ley o qué? No, que no es de un pronto hueco de la debería ley. decirse, esta mediación tiene una validez de 3 años, 4 años, póngase de acuerdo. Porque de pronto haces la mediación y de pronto por A o B circunstancia, un conflicto externo, le dice, no, pues ya, yo voy y planteo otra causa para otra mediación en otras condiciones. No, porque también puede ser que el acta de mediación haya sido sobre la base de unos elementos y posteriormente se presenta otro conflicto. También puede ser eso. Entre las mismas partes también puede pasar que se presenta otra divergencia, no necesariamente la que ya fue resuelta a través de esa acta de mediación. Puede ser, ¿no? Estoy hablando en teoría. Pero también puede ser que las partes, a través de este apoyo por parte del mediador y de un centro de mediación, se haya llegado a un acta y se haya firmado el acta, y que por ABC circunstancias, que muchas veces pueden ser externas inclusive a las partes, por ABC no se pueda cumplir.
lo que se llegó a acordar, que puede ser catástrofes. ¿No es Con cierto? todo ello, ¿qué condiciones son necesarias para transformar el conflicto? Mira, decíamos una mediación, dices, un plazo previo. la no mediación es necesariamente. una de las, es uno de los, una de las metodologías, en este caso un mecanismo de resolución del conflicto muy valioso que nos puede ayudar justamente a la transformación del conflicto, digamos, en este caso, la resolución del conflicto. ¿Sí? Pero nuevamente la mediación normalmente llega cuando ya las partes ya no pueden resolver Entre directamente. ellas. Correcto. Por eso me gustaría conversar ahora sí de non-flict. ¿Ya? Non-flict, o si le traducimos al español, tú le tradujiste a no conflicto, ¿no? Claro. O non-flicto, si aunque es medio raro. No conflicto, ¿ya? Sin flicto o no conflicto. Ya, tiene 3 pasos. Súper simples, parecen simples. Obviamente ya sabes que estando en un conflicto no necesariamente son tan fáciles. Pero lo importante, el non-flict funciona cuando todavía podemos conversar. ¿Ya? De hecho, el non-flict es un mecanismo para un diálogo que nos permita resolver el conflicto o para una negociación que nos permite resolver el conflicto. Pero esta tiene una metodología de 3 pasos. ¿Sí? La una, primero cada una de las partes expresa a la otra qué es lo que está sintiendo. Cómo percibe cada una de las partes el conflicto. Porque ese también es el tema. Probablemente el conflicto es uno, pero cada parte tiene una mirada diferente, inclusive del conflicto. ¿Sí? ¿Ya? Si una tercera parte ve el conflicto, dice, no, está facilito. O sea, ya resuelvan, no, conversen y resuelvan. Pero resulta que como hay emociones, recordemos que los seres humanos somos llenos de emociones. Correcto. ¿No es cierto? También de taras, también de historias personales y familiares que nos pueden llevar a ver el conflicto, que parece simple. Como una reproducción de algo previo. Exacto, como algo que te hace sentir Hay tanto. Antecedentes Que te hacen sentir tanto. Entonces, si lo conversamos, empezamos por conversar y que yo te exprese, tú solo me escuchas y yo te expreso cómo me siento en relación al conflicto y yo acabo y me callo y ahora tú hablas. Entonces, es esa la metodología, es la escucha activa. ¿Ya? Es decir, porque, a ver, y esto es propio del coaching, que pasa mucho. Digamos, uno va y le cuenta a la mamá algo, ¿no es cierto? Le voy y le cuento a mi mamá algo que me está pasando. Y mi mamá, antes de que yo acabe de contar, ya me está diciendo cómo ella resolvió eso cuando ella era de mi edad. Típico, ¿sí o no? O ya está, mientras yo hablo, ella ya está pensando. No. O dice, ves, es que yo te dije. Es peor, ¿no es cierto? Pero la escucha activa exige que literal, mientras tú hablas, yo no solo me callo la boca, me callo el cerebro. Y conecto con lo que tú me estás diciendo. Y lo mismo al revés. El momento que yo hablo, tú callas no solo la boca, el cerebro, todo, y realmente conectas. Esa es una primera fase fundamental. Con escucha activa, conocer de lado y lado cuál es la percepción, cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos que me generan a mí ese conflicto. Primer paso. Segundo paso. Entonces, bueno, eso puede durar hasta 1 hora o más, tomándose un cafecito, o de pronto no un café, sino un té de tilo, ¿no es cierto? Porque de pronto el café nos pone peor. En un segundo momento, vamos a reconocer cuál es esa realidad que compartimos tú y yo, que hace que pensemos que es necesario resolver el conflicto o transformar el conflicto. Por ejemplo, nuevamente, volvamos al marido y mujer que se bronquean por la tapa del excusado. Oye, ya llevamos casados 5 años. Y la idea es que sigamos casados. Al menos parecería, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a pensar si realmente vale la pena seguir bronqueados por algo tan que parece simple? Resolvamos de una vez. No podemos seguir 5 años en esta bronca de algo tan que parece simple. Entonces ahí viene, a ver, ¿queremos realmente seguir juntos? ¿Queremos realmente compartir este espacio? ¿Queremos, por el bien de nuestros hijos, si es que hay hijos, queremos ya no seguir en estas broncas en donde de pronto vuelan platos?
Hay familias en las que vuelan platos o teteras con agua caliente, ¿no es cierto? Y entonces es importante que yo nuevamente me conecte con lo que tú me estás diciendo y yo también, pero ya no es las percepciones individuales, sino ya el tema colectivo. Ese espacio o esa capacidad, o si somos compañeros de trabajo, ya no somos marido y mujer, somos compañeros de trabajo y algo nos molesta y estamos siempre peleándonos por eso, oye, pero vamos a seguir siendo compañeros de trabajo, a menos que uno renuncie, ¿no? Entonces, resolvamos el tema. Y después, eso también puede durar otra hora o lo que sea. Y después de que, primero, hemos compartido las emociones, las percepciones. Segundo, hemos identificado que sí queremos seguir llevándonos bien y no bronquearnos por una cosa que parece simple. ¿Cómo crees que podemos resolver? Entonces yo te pregunto, ¿cómo crees que podemos resolver este tema? Ya, ahí sí, yo también te escucho. Y de pronto me sales con algo vacancísimo que ni se me había ocurrido. O viceversa. O juntos no es lo que quisieras, dices, no es suficiente lo que planteas. Sí, y te sigo jalando hasta que logremos juntos en un proceso de co-creación, que no me encanta esa palabra, de creación colaborativa, si queremos más bonito, de creación colaborativa conjunta, en donde, pero primero tiene que haber los dos pasos, no puedes ir al tercero si no hiciste los dos primeros. La gran mayoría de conflictos, inclusive entre Israel y Palestina, no los que estamos viviendo ahora, pero ha habido otros, ¿no es cierto?, de israelitas y palestinos en ciertos espacios menos dramáticos como lo que estamos viendo ahora en Gaza, en donde efectivamente hay un genocidio. Pero ha habido otros espacios en donde, y sobre todo esto es bien interesante, han sido mujeres israelitas y mujeres palestinas, la que a través de una metodología como esta, pero ya llevada a un conflicto tan complejo como ese, lo han logrado resolver ciertos conflictos. O sea, logrado resolver conflictos empresariales entre trabajadores y empleadores, obviamente familiares, y yo creería que esta metodología del non-conflict o del non-conflicto puede ser muy útil en los espacios educativos. Y podrían ser, claro, cuando no se ha llegado ya a temas tan dramáticos como los que hablas tú, en donde ya no estamos hablando solo de un conflicto, sino que estamos hablando de verdaderos presencia delictiva en las aulas. Pero ahí podríamos entonces necesariamente el que tiene poder debería ceder, en el caso de la estructura educativa, ceder por un momento, bajar de su posición de poder. Totalmente. ¿No, no hay manera como de que plantea Mikhail Bakhtin, ¿no? ¿Sí? Dice, hay que ceder. No hay manera de que el non-conflicto o el non-conflicto funcione si las partes no se ponen en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Tiene que estar en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, yo me quito el sombrero del poder, de un poder además malentendido, del colegio, de inspector general o de rector o de lo que sea. En este proceso yo me tengo que quitar ese sombrero. ¿Cómo te quitas de inspector general? ¿Qué dices a los estudiantes? Les dices a los estudiantes, bueno, para empezar no vas a lidiar con todos, tienes que lidiar con un grupo, ¿no es cierto? Tal vez representativo del tema, y decirles, jóvenes, sentémonos a conversar, y en este espacio de conversación en donde vamos a utilizar esta metodología, yo no soy más el inspector. ¿Sí? Yo soy un elemento más de esta institución educativa, y nos vamos a escuchar mutuamente y vamos a seguir estos 3 pasos. Es la única manera. Si tú te sigues poniendo en tu onda, no funciona. Y el otro también se pone en la suya. Exacto. ¿No? Y entonces ahí, ¿qué pasa? 2 posiciones. Polarización y no se resuelve el conflicto. Entonces, la única manera, y me parece excelente tu pregunta, la única manera de que el non-conflicto o el non-conflicto funcione es que las partes se pongan en igualdad de condiciones, aunque afuera de ese espacio de conversación no estén en igualdad. Exacto. Por ejemplo, el uno es empleador y el otro es trabajador. Obviamente ya sabemos que no hay igualdad exacta, pero para llegar a por ejemplo, tener, digamos, un acuerdo en relación a los salarios, tenemos que ponernos en igualdad. Porque además, tiene que haber un reconocimiento, y ahí sí tiene que haber una humildad de parte de quien tiene, entre comillas, el poder, de que probablemente no tienes todo el poder, y que del otro lado también hay un poder. O sea, siempre, toda parte tiene un contrapoder. Un contrapoder. Siempre existe. Entonces, por ejemplo, el rato que los trabajadores ya no quieren trabajar, ninguna empresa puede continuar.
Se ¿no? agudizó un conflicto y es un perder-perder, ¿no? En vez de un Casos ganar, que fueron en los 90, en los 80, de Sí. huelgas que terminaron con la liquidación de las empresas, ¿no? Sí, exactamente, y sigue pasando, Ujú. ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que te puedo decir, ¿no? Este método importantísimo, siempre el diálogo, ojo, como recapitulando todo lo Por que favor. nos decía María Sara, el diálogo, la capacidad de trascender dimensiones de poder, la necesidad de, en algunos casos, de buscar un mediador y esta metodología de 3 pasos donde que hay escuchas sinceras, digamos, ¿no? No es que me hago el que te escucho y en realidad sigo ya en mi cabeza con lo mío y habla lo que quieras que no voy a ceder, ¿no? Voluntades. Sí. Y estamos llegando casi al final de este diálogo con María Sara Gijón. María Sara, tus palabras finales, algo que no hemos tocado, es un tema extenso, es un tema muy interesante que requeriría muchísimo más tiempo, pero tus palabras finales para nuestro radioescuchas, algo que no hemos topado en este diálogo y quisiera subrayar. Bueno, tal vez simplemente decir que todo empieza desde cada uno de nosotros, o de cada una de nosotras. Si estamos frente a un posible conflicto, o ya un conflicto, pero que aun cuando no haya llegado todavía a convertirse en disputa, pongámoslo así, o en bronca, primero empecemos por nosotros mismos y en ser, digamos, conscientes de que tal vez yo misma estoy generando el conflicto, ¿ya? Empezando por ahí. Y te digo, por ejemplo, cosas tan simples, ¿no? Yo últimamente ya son 6 años que no manejo. Cojo Uber, cojo tren, cojo, digamos, el metro, cojo trole, etcétera, o voy en taxi. Pero cuando manejaba, a veces uno se encontraba con situaciones de choques. Conflicto cotidiano choques, el en la típico avenida. choque. Y un día dije, en vez de enojarme, yo le voy a sonreír a la otra parte y me voy a poner en una super relax, de tal manera que la otra persona, que seguramente va a estar igual tensa, le baje 3 líneas, como se dice ahora, ¿no es cierto? Me funcionó perfectamente. Me funcionó perfectamente. Entonces, mucho también ayuda el que las partes, y si no todas partes, por lo menos una de las partes, enfrente la situación conflictiva de una manera más positiva. ¿Sí? Yo digo que por ahí. Ya en cuanto al tema país, en nuestro querido Ecuador, yo creo que es importante que quienes ejercen el poder tengan una decisión política de hacer las cosas de manera diferente y de no hacer lo que dijimos en la primera parte de esta conversación, que es echarle leña al fuego al conflicto. Porque muchos actores políticos, para beneficiarse de lo que pueda resultar de un conflicto, le meten más leña al fuego y ellos creen, o ellas creen, que salen beneficiados, pero al final nadie sale beneficiado de una bronca o de un conflicto no resuelto, ¿sí? Y entonces tiene que haber voluntad política de hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo, y volviendo al ámbito de lo político, que no es malo que por ejemplo, que distintas bancadas en la Asamblea Nacional conversen. Eso no es malo que conversen, ¿no? Porque eso justamente puede permitir resolver ciertos resquebrajamientos que se pueden dar, porque mientras uno está en el ámbito de lo electoral, evidentemente estamos en andariveles diferentes, ¿no es cierto? Pero una vez que estamos en el ejercicio, nuevamente, del poder, que debe ser un poder para servir a quienes, a los 18 millones de habitantes, es correcto sentarnos a conversar. Pero esas conversaciones tienen que ser transparentes y tienen que ser en función del beneficio de esos 18 millones de habitantes. Uh-huh. Así que un poco por ahí iría, ya me salí en el ámbito educativo y me fui un poco al ámbito de lo político, pero creo que entendiendo la coyuntura de lo que estamos viviendo ahora, que tendremos muy pronto un 24 de mayo, ¿no es cierto?, con un presidente que asume nuevamente ya, ahora sí, 4 años, yo creo que es importante que todos los actores políticos sean más responsables y más conscientes
y que tengan esa decisión política de pensar en función de las grandes mayorías, en este caso de todas y todos. Esas serían mis palabras. Muchas gracias, María Sara. Muchas gracias a María Sara Gijón por este diálogo sobre educación y transformación del conflicto. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que nos escuchan cada jueves a las 19:30 por Radio Voz Andina Internacional. Por supuesto, como siempre, gracias a Tito Chela, que apoya decididamente la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes, esperando encontrarnos el otro jueves para otro diálogo sobre la educación. Salud y alegría. Buenas noches con todos.